Hola, buenas tardes. Somos el grupo 10 y vamos a exponer la lección 11 relativa a los delitos de tráfico de drogas. El esquema que seguiremos se muestra en el siguiente índice y empezaremos introduciendo el tema con un vídeo que refleja la realidad del negocio de las drogas en España. España está en una encrucijada de rutas, en virtud de las cuales la droga que llega no solo a España, sino también a Europa, muchas veces transita por nuestro territorio. Los europeos gastan cada año 24.000 millones de euros en drogas ilegales. Los españoles consumimos el 25% del total de esas drogas de toda Europa. Evidentemente, cuanto mayor es la oferta, también es más factible que la demanda sea más intensa. El tráfico de drogas representa el 0,5% del Producto Interior Bruto, porque una actividad ilegal tiene ese peso en la economía española. Porque, por desgracia, es un negocio muy lucrativo. Siendo una actividad ilegal, ¿cómo se puede medir el volumen de dinero que mueve? Bueno, se puede intentar aproximar la cifra a través de indicadores indirectos, por ejemplo, del volumen de droga aprehendida por los cuerpos y fuerzas de seguridad y el valor que hubiera alcanzado en el mercado de haberse llegado a vender. Son aproximaciones, nunca un valor real. ¿Cuál es la droga ilegal más consumida en España? Sin ninguna duda, el cannabis. Estamos hablando de una sustancia que consumen en término medio un poquito más del 9% de la población entre 15 y 64 años de edad. Si se banalizan los consumos, como está ocurriendo permanentemente con el cannabis en los últimos años, el riesgo de que se incremente el consumo es muy notable. Ahora voy tú, venga. ¿Cada una de estas qué precio tiene? 10 euros. Son pastillas. ¿Cuántas ha vendido, 6. Lleva cristal y poco más, derivados, ¿sabes? Casi todas las pastillas son WhatsApp, Hello Kitties. Son pastillas que te llaman mucho la atención y eso facilita la compra, ¿sabes? El 0,7% de los españoles consume éxtasis regularmente. Yo no las he probado, ¿eh? No, yo Nunca. tampoco, la verdad. Solo las vendemos porque son baratas. El que vende aquí es para conseguir dinero fácil. ¿Y ustedes de dónde la sacan? Hay gente que compra por mayor y no la vende más barato. Ha habido veces que te puedes sacar 200 euros, sí, claro. 200, 300. Dinero fácil. No necesitas nada, solo echarle valor. Y esto es cristal normal, un poquito ahí para animar la fiesta. Es más caro, te sube menos, pero por lo menos sabes que lo que consumes no te va a dar un chungo, ¿sabes? Esto es M, cristalito bueno. Si lo pudieseis oler, alucinas. Lo bueno de esto es echártelo en la copa. Es lo mejor. Esto es como el colacao de por la mañana, tú sabes, ¿no? Y sin azúcares añadidos. El 4% de la población de 15 a 64 años ha consumido alguna vez éxtasis, En el último año, 17.000 personas con problemas de adicción han sido atendidas por esta organización en toda España. ¿Cuál es el perfil habitual de la persona que pide ayuda? La edad en la que inician tratamiento más o menos son 38 años. Un 85% de varones y un 15% de mujeres. La sustancia por la que más vienen demandando es por cocaína. El 38,7% de los tratados por cocaína tienen un empleo. De hecho, hay muchos de los grupos que nosotros tenemos aquí en Proyecto Hombre que precisamente intentamos ajustar los horarios porque son personas que trabajan, tienen su vida, no es un perfil tan marginal en el que en ese sentido pues, tenemos en la cabeza, ¿no? Como la heroína, los opiáceos. El primer punto de la exposición es el marco legal y el bien jurídico protegido, que en el caso de delitos de tráfico de drogas es la salud pública o colectiva. El derecho a la protección de la salud está recogido en el artículo 43 de la Constitución española. Además, en derecho penal también tenemos el capítulo 3 del título 17 del Código Penal que recoge los delitos contra la salud pública. Este mismo capítulo 3 también recoge los delitos relativos al tráfico de drogas, pues la fabricación, distribución y comercialización de productos que sean nocivos para la salud también atacan directamente a nuestro bien jurídico protegido. Cabe destacar que para proteger este bien jurídico protegido se destinan muchos recursos. El Estado, además de invertir en el sistema sanitario como tal, también se hace cargo de gastos añadidos que suponen conductas delictivas como el tráfico de drogas, que vienen a ser blanqueo de capitales, corrupción, trata de personas, robos, ajustes de cuenta, lesiones, homicidios, etc. Además, que los barrios que sufren de tráfico de drogas también sufren de marginalidad, peligrosidad, peleas, personas drogodependientes en las calles, familias desestructuradas, pobreza, desempleo y desesperanza para los jóvenes.
Para entender por qué llamamos bien jurídico supraindividual a la salud pública o colectiva, debemos fijarnos en su definición, pues no se trata de la suma de todas las saludes individuales de todos los sujetos de una sociedad, sino que la salud pública es el conjunto de condiciones que posibilitan esta salud individual en el sujeto. Es decir, que se trata de actividades organizadas para prevenir enfermedades y promover la salud dentro de un mismo territorio o nación. Concepto de droga de la Organización Mundial de la Salud. El concepto médico es imprescindible en este caso para entender el artículo 368 del Código Penal. Para ello, la Organización Mundial de la Salud indica que se entiende por droga o sustancia estupefaciente toda sustancia natural o sintética que provoca 1. Dependencia psíquica, 2. Tolerancia, 3. Dependencia física. Sin embargo, este criterio no es suficiente. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud considera como drogas otras sustancias, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. Por eso, se considera que el concepto viene determinado por los convenios internacionales ratificados por España. Ahora entramos en el concepto de drogas duras y drogas blandas, escogida como fuente la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nos encontramos con drogas que causan grave daño a la salud, entendidas como drogas duras, que son las que producen tolerancia, ocasionan dependencia o adicción física y psíquica y la letalidad del producto con bajas dosis. Por su parte, las drogas recogidas aquí son la heroína, la cocaína, el LSD, anfetaminas y derivados, entre ellos el MDMA o éxtasis, dexedrina, speed, etil-MDA, el crack, la mescalina, morfina y otros preparados farmacéuticos con sustancia psicotrópica. Por otro lado, recogemos las drogas que no causan grave daño a la salud, llamadas drogas blandas. Estas son las que producen una afección en menor medida de las características mencionadas en las drogas duras y por lo menos en mayor medida que las drogas legales, entre ellas el alcohol y el tabaco. Estas drogas son los derivados del cannabis, el hachís, semillas de cannabis y plantas. La Convención Única sobre Estupefacientes del 30 de marzo de 1961 constituye el primer tratado internacional que conforma el marco legal para el control de drogas. Definieron los estupefacientes como cualquier sustancia que pudiéramos encontrar dentro de las listas 1 y 2 que más adelante se mostrarán en el vídeo. La Convención Única marcó una ruptura significativa con los tratados de fiscalización de estupefacientes aceptados hasta la fecha, dado que dio un giro al marco multilateral de fiscalización de estupefacientes para incorporar un enfoque más prohibicionista. De hecho, la Convención introdujo obligaciones penales para que las partes criminalizaran en su legislación nacional la producción y el comercio no autorizado. La estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga. Se trata del marco político general que presenta las prioridades de actuación de la Unión Europea para la lucha contra la droga. Se fundamenta en los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea y respeta los valores fundadores de la Unión, el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Tiene por finalidad la de proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y de las personas, proteger la salud pública, ofrecer un nivel elevado de seguridad para la población en general y adoptar un planteamiento equilibrado, integrado y empíricamente contrastado del fenómeno de la droga. La estrategia se articula en torno a dos ámbitos de actuación. Por una parte, la reducción de la demanda de drogas y por otra parte, la reducción de la oferta de drogas. Además, trata hasta tres temas transversales. En primer lugar, la coordinación de las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y otros organismos. En segundo lugar, la cooperación internacional para coordinar las políticas de lucha. Y en tercer lugar, la investigación, información, control y evaluación como seguimiento. El tipo básico del delito de tráfico de drogas aparece tipificado en el artículo 368 del Código Penal, el cual castiga el cultivo, la elaboración y el tráfico de drogas con penas de prisión por un lado de 3 a 6 años y por otro lado multa del tanto al triplo del valor de la droga cuando se trate de sustancias ilegales que causen un grave daño para la salud.
El tipo objetivo. En primer lugar, diferencia las drogas que causan grave daño y drogas que no causan grave daño. Desde el punto de vista del bien jurídico protegido, la salud pública, no deben tratarse igual las drogas gravemente nocivas y las que no lo son tanto. La jurisprudencia considera como droga altamente nociva la heroína, el LSD y la anfetamina, mientras que el cannabis o hachís establecen que no es tan nocivo para la salud. Asimismo, el Tribunal Supremo considera una sustancia como gravemente nociva aquella que produce una grave alteración de comportamiento, que se consuma por vía intravenosa y que tenga efecto mortal en pequeñas dosis. En segundo lugar, diferencia las dosis mínimas, tanto en relación con las drogas que causan grave daño como las que no. Para afirmar el objeto material, la jurisprudencia maneja unas dosis mínimas, por debajo de las cuales no se considera que la conducta genere el mínimo necesario de peligro. De este modo, el Tribunal Supremo, el 19 de octubre de 2001, establece como cantidades mínimas 0,66 miligramos de heroína, 50 miligramos de cocaína o 10 miligramos de hachís. En tercer lugar, las conductas típicas en relación con el centro de gravedad que recae en los actos de cultivo, elaboración o tráfico son aquellas que promueven, favorecen o facilitan el consumo ilegal. Con ello se penaliza todo comportamiento que suponga una contribución aunque sea mínima, como por ejemplo la donación, la invitación a consumir, la propaganda o prestar dinero para que la persona consuma. Todas estas conductas son típicas y se incluyen dentro del artículo 368 del Código Penal. Las conductas no punibles son el autoconsumo y el consumo compartido, siempre que cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que se trate de consumidores habituales o adictos. 2. Que el consumo se lleve a cabo en un lugar cerrado. 3. Que el acto se circunscriba a un grado reducido de adictos o drogodependientes y que estos sean identificados y determinados. Y 4. Que las cantidades no rebasen la droga necesaria para el consumo inmediato, por lo que la tipicidad del consumo compartido solo se aplica a cantidades reducidas, limitadas al consumo diario. Acabamos de comentar que el artículo 368 del Código Penal prohíbe el cultivo y la distribución de cannabis. Entonces, ¿qué ocurre con las asociaciones de cannabis? ¿Qué es legal y qué no lo es? Lo que sucede es que estas asociaciones están constituidas bajo el amparo legal de la Ley Orgánica 1/2002, la cual regula el derecho de asociación bajo el argumento de un consumo conjunto y compartido entre personas adultas consumidoras de la sustancia que pueden llevarse a cabo, ya que el autoconsumo es legal en espacios cerrados, lejos del público en general, y el consumo en compañía tampoco es punible. Por lo tanto, existe el derecho de las personas de asociarse para defender sus intereses dentro de la legalidad. En relación con este ejemplo, encontramos la sentencia 484/2015, en la que se condena en un primer momento a los responsables de uno de estos clubes por tráfico de drogas, pero finalmente la Audiencia Provincial de Vizcaya absuelve la condena. Pero, sin embargo, otra cuestión para discutir aparte sería si estas asociaciones favorecen el tráfico ilegal de droga. En caso de que la respuesta sea afirmativa, sí responden por el delito contra la salud pública tipificado en el artículo 368 del Código Penal. El tipo subjetivo recoge dos situaciones. En primer lugar, error de tipo sobre el carácter nocivo. Es la representación errónea de los elementos que integran el carácter nocivo del tipo objetivo del delito, ya sea de forma vencible o invencible. Por ejemplo, el que vende una sustancia estupefaciente creyendo que no perjudica la salud y excluye la tipicidad. En segundo lugar, error de prohibición. Sucede cuando eres plenamente consciente de lo que estás haciendo, pero desconoces que esa acción es ilícita. Un ejemplo que encaja en este caso pudiera ser el de un migrante que vende cannabis pensando que tal acción es legal, ya que en su país de origen lo es. Tiene la creencia errónea de que está actuando correctamente. Excluye la culpabilidad, este caso. Sin embargo, es importante destacar que la jurisprudencia no es proclive a admitir esta clase de error como regla general. En cuanto a la tentativa y la consumación, la jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 368, configura que en principio no cabe la tentativa en el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, en la sentencia 362/2011 y en algunas otras, excepcionalmente,
Se admite cuando se entiende que constituye un delito de peligro abstracto y de mera actividad, cuando intenta lograr la tenencia destinada al tráfico realizando acciones próximas a su obtención, admitiendo la imperfección delictiva en los supuestos de actos de tráfico atribuidos al no adquiriente, si éste no llegó a alcanzar la posesión inmediata o mediata o una cierta disponibilidad sobre la sustancia estupefaciente, entendiéndose el delito intentado cuando la compraventa de la droga se perfecciona pero no llega a ejecutarse. Cuando hablamos del tráfico de precursores, hacemos referencia al artículo 371 del Código Penal, que establece el tipo básico dividido a su vez en dos apartados. En el primero de ellos se define que el que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder los equipos, materiales o sustancias enumeradas tanto en el cuadro primero como segundo de la Convención de Naciones Unidas, que versa sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o cualquiera de los productos adicionados al mismo convenio o puedan ser incluidos en un futuro convenio con la misma naturaleza, que sean además ratificados por España y a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, producción o fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o para estos fines. Se establece de este modo que será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto sea el triplo del valor de los géneros o efectos. Luego, en su apartado segundo, se clarifica la pena a imponer cuando las personas que realicen los hechos descritos anteriormente pertenezcan a una organización dedicada a los fines en él señalados, además de la pena a imponer cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones. Además, en tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas correspondientes, la pena de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su propia profesión o industria por tiempo de 3 a 6 años y las demás medidas previstas en el artículo 369.2 del Código Penal. Con el 4 de la Convención de las Naciones Unidas se introduce la tipificación autónoma del tráfico de determinadas sustancias, como por ejemplo el ácido lisérgico, el ácido fenilacético, la acetona o la efedrina, siempre que a sabiendas de que van a ser utilizados para la fabricación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, quede realmente probado, lo que en su práctica plantea especiales dificultades, ya que la tenencia o elaboración en sí misma de sustancias carece de trascendencia penal. Como algunos ejemplos de la mencionada tabla tenemos de los opiáceos y sustancias farmacológicamente relacionadas la heroína, la morfina o la metadona. O cabría destacar a su vez el fentanilo o el tramadol, los cuales son más resonados actualmente. También como derivados de la cocaína tenemos el clorhidrato de cocaína o derivados del cannabis. En el artículo 1.15 de la represión del contrabando se definen los precursores como han sido mencionados anteriormente, en función a las tablas 1 y 2 de las Convenciones de Naciones Unidas y a lo establecido en el artículo 371.1, al igual que en su apartado 2 se recoge el subtipo agravado, como ha sido mencionado en el artículo 371.2 del Código Penal. Sin embargo, la doctrina aprecia una problemática suscitada al artículo 371, donde algunos juristas entienden que la figura del tráfico de precursores está más próxima a los actos preparatorios o de cooperación en vez de acciones de mero desvalor o de lesividad autónoma de las conductas de tráfico de drogas. De este modo, en la sentencia del 26 de marzo de 2001, el legislador ha tipificado que en estos casos los actos preparatorios en relación con el cultivo y la fabricación de productos tóxicos, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y la protección penal considera en este caso como objeto de delito no solo las drogas ya elaboradas, sino también los productos que se denominan precursores. De esta forma, para determinar la relevancia penal de esta figura normativa, se necesita la constatación de que el sujeto activo realice el hecho típico, a sabiendas de que se va a utilizar en el cultivo, la producción o fabricación ilícita de las sustancias ya mencionadas, siendo esto una circunstancia que genera necesidad de apreciación de un elemento subjetivo del tipo, el cual en la práctica jurídica genera innumerables problemas probatorios e interpretativos.
La Guardia Civil y la Policía Nacional desmantelan una organización criminal que introducía cocaína en España a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La organización tenía a sueldo empleados en los aeropuertos internacionales de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y Viru Viru, en Bolivia. Se han detenido a un total de 23 personas, 12 en España y 11 en Bolivia, en el marco de la operación Suela Collection, que ha logrado la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y la incautación de más de 200 kilos de cocaína de gran pureza. Los trabajadores del aeropuerto recogían la droga que viajaba en equipaje sin pasajero, aprovechando sus condiciones de empleados aeroportuarios, para sacarla por los puntos habilitados para ello. Tipo atenuado. La Ley Orgánica 5/2010 redujo el máximo de la pena de prisión del tipo básico e introdujo la posibilidad de imponer la pena inferior en grado, ya que se consideró que eran excesivas en ciertos casos de tráfico de escasa relevancia. No obstante, esta ley orgánica niega la aplicación de esta atenuación en el caso de que concurra alguna de las circunstancias de los tipos cualificados de los artículos 369 bis o 370 del Código Penal. La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2014 realiza un análisis de la evolución jurisprudencial y sienta las reglas para la aplicación del subtipo atenuado del artículo 368.2 del Código Penal para los delitos contra la salud pública. Respecto del nuevo párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal, lo califica como un subtipo atenuado en el que la decisión sobre su aplicación tiene carácter reglado, en la medida en que se asocia legalmente a dos presupuestos de hecho, uno de naturaleza objetiva y otro de carácter subjetivo, que son la escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable, cuya concurrencia puede y debe ser valorada racionalmente en la sentencia. Estos dos elementos de los que depende la aplicación del subtipo deben conjugarse con la exigencia de que se pondere la distinta intensidad y cualificación de cada uno. El abogado del acusado deberá presentar certificados legales en los cuales se indique tales circunstancias. Sin embargo, se trata de un tipo atenuante que ha sido objeto de polémica, dado que prima al consumidor sobre los derechos del no consumidor, a pesar de que básicamente el delito cometido sea el mismo. Se entiende por escasa entidad del hecho cuando se trata de la venta aislada de alguna o algunas papelinas, con una cantidad reducida de la sustancia tóxica, en supuestos considerados como el último escalón del tráfico. Pero la ley no se refiere a escasa cantidad, sino a escasa entidad, por lo que puede haber razones diferentes al peso reducido de la sustancia objeto del tráfico, que pueden atraer para el hecho la consideración de escasa entidad, como por ejemplo la realización de actividades secundarias no constitutivas de complicidad. Se entiende por circunstancias personales del autor las situaciones, datos o elementos que configuran su entorno social e individual,
sus antecedentes, su condición o no de toxicómano, su edad, su grado de formación, su madurez psicológica, su entorno familiar, sus actividades laborales, su comportamiento posterior al hecho delictivo y sus posibilidades de integración en la sociedad. Son factores que permiten modular la pena ajustándose a las circunstancias personales del autor, debiendo jugar en su favor el hecho de que no consten circunstancias de carácter negativo. La agravante de reincidencia no constituye un obstáculo insalvable para la aplicación del subtipo atenuado, en supuestos en los que nos encontremos ante una conducta próxima al límite mínimo de la penalidad, desde el punto de vista objetivo, y ello para evitar que se produzca un doble efecto en perjuicio del imputado, exacerbando la pena como agravante y bloqueando la aplicación del subtipo. Cualificaciones de primer grado. La pena superior en grado a la del artículo 368 y artículo 369 del Código Penal. Ahora bien, nos iremos a la página 113 del Código Penal, donde se recoge el tipo agravado del 368, el artículo 369. Tal y como dispone el artículo 369, se le impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo 368 y multa del tanto al cuádruplo cuando concurra alguna de las circunstancias que en él se contempla y que puedan clasificarse en función de los siguientes criterios. En primer lugar, tenemos por razón del sujeto activo, recogido en los artículos 369.1 primero y 369.1 segundo. Constituye motivo de agravación cuando el culpable fuera autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, recogido en el artículo 369.1 primero, y cuando participar en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito, en el artículo 369.1 segundo. Esta última carece de sentido una vez que la pertenencia a una organización se convierte en un tipo cualificado específico del artículo 369 bis. En segundo lugar, tenemos por razón del sujeto pasivo o perjudicado, recogido en el artículo 369.1 cuarto. Constituye motivo de agravación el que la droga se facilite a menores de 18 años, disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. Esta cualificación solo será de aplicación al propio sujeto activo que las difunda entre estas personas, aunque también puede apreciarse en el intermediario que conozca esta circunstancia. El tercer criterio está recogido por razón del lugar, recogido en los artículos 369.1 tercero y 369.1 séptimo. Por un lado, se agrava el tipo básico cuando los hechos se realicen en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos, en el artículo 369.1 tercero, o en centros docentes, en centros, establecimientos, unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación o en sus proximidades, recogido en el artículo 369.1 séptimo. En cuarto lugar, se recoge el criterio por razón del objeto material, tipificado en los artículos 369.1 sexto y 369.1 quinto. En un principio, es motivo de agravación la adulteración de la droga, recogido en el artículo 369.1 sexto. Esto es, que las drogas se adulteren, manipulen o mezclen entre sí con otras. Lógicamente, habrá que excluir aquellas mezclas necesarias para el consumo, por lo que el tipo exige que la adulteración cause grave daño a la salud. Si a consecuencia de adulteración se produce la muerte o lesiones graves del consumidor, será aplicable el correspondiente concurso de delitos. También puede incluirse en este grupo la notoria importancia de cantidad de droga, recogida en el artículo 369.1 quinto, decidida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el 2001, estableciendo como dicha cantidad aquella a partir de las 500 dosis referidas al consumo diario que aparece en el informe del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001. Tal y como podemos ver, aquí se recogen las cantidades de notoria importancia, siendo las anfetaminas 90 gramos,
el MDMA 240 gramos, el LSD 300 mililitros, la heroína 300 gramos, la morfina 1000 gramos, la metadona 120 gramos, la cocaína 750 gramos, el hachís 2500 gramos, el aceite de hachís 300 gramos y la marihuana 10.000 gramos. El inconveniente de este listado radica en la imputación de esta grabación con criterios puramente objetivos, que no dejan margen al error del sujeto traficante. Se tiene en consideración que el marco penal de 6 a 9 años en el caso de drogas que causan grave daño a la salud es suficientemente relevante. En quinto lugar, el criterio está tipificado en el artículo 369.1 tercero. Se refiere al caso de que se emplee violencia o se exhiba o se haga uso de armas para cometer el hecho, suceso que en todo caso podría tenerse en cuenta como delito independiente a castigar con el correspondiente concurso si el empleo de armas o violencia da lugar a la comisión de otros delitos. La segunda parte del tipo agravado radica en la cualificación por pertenencia a organización y responsabilidad de personas jurídicas, recogido en el artículo 369 bis. Cuando los hechos descritos en el artículo 368 del Código Penal se hayan realizado por quienes pertenecieran a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de 9 a 12 años y multa de tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratará de sustancias y productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de 4 años a 6 meses a 10 años y la misma multa en los demás casos. Sin embargo, a los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en grados. El 369 bis del Código Penal indica también las sanciones aplicables a una persona jurídica cuando ésta sea responsable de los delitos de tráfico de drogas, previstos en los dos artículos anteriores. La agravación por pertenencia a organizaciones criminales es sin duda excesiva, sobre todo en lo que se refiere al tráfico de drogas, que no causen grave daño a la salud. Además, al independizarse las cualificaciones recogidas en el artículo 369, también funcionan como agravantes en el artículo 369 bis, obligando en su caso a imponer la pena en su mitad superior. A ello hay que añadir la indeterminación del concepto de organización y que impide recurrir a la atenuación facultativa del artículo 368, aunque el hecho revista escasa entidad y su comisión pueda ser comprensible dadas las circunstancias personales del culpable. Todo ello puede provocar más bien una jurisprudencia renuente a aplicar estas cualificaciones, cuando los hechos probados no dejen claramente establecida la pertenencia a una organización o el desempeño en la misma de cargos directivos. Las cualificaciones de segundo grado. El artículo 370 del Código Penal da la posibilidad de elevar en 1 o 2 grados las penas previstas en el artículo 368 del Código Penal, siempre y cuando se den los siguientes supuestos. La primera circunstancia del 370 es el uso de menores de 18 años o disminuidos psíquicos para la realización del delito, siendo indiferentes si son conocedores o no de los actos que están realizando. La segunda circunstancia es cuando se trate de jefes, administradores o encargados de organizaciones, y la Ley Orgánica 5/2010 del 22 de junio, en su artículo 369 bis, determina un tratamiento especial en lo referido a la pertenencia a organizaciones criminales, aunque sigue manteniendo la cualificación de participar en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Sin embargo, existen controversias a la hora de establecer el significado de las expresiones, concretamente otras actividades organizadas, y compararlas con otros artículos más específicos, por lo que se ha llegado a la conclusión de que esta cualificación carece de justificación. La tercera circunstancia del 370 son los casos en los que la conducta reviste extrema gravedad. Se entiende por extrema gravedad los casos en los que la cantidad de sustancias referidas en el 368 del Código Penal excede notablemente la considerada como notoria importancia. El acuerdo no jurisdiccional del Pleno del Tribunal Supremo del 25 de noviembre de 2008 fijó como la considerada de notoria importancia la que exceda de multiplicar por 1000 dicha cantidad. También en estos supuestos de extrema gravedad encontramos cuando se utilicen buques o aeronaves como medio de transporte específico.
La Ley Orgánica 5/2010 del 22 de junio introdujo además las embarcaciones. Esto supone un endurecimiento de la regulación anterior y una contradicción con la jurisprudencia y el acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 2008. A pesar de esto, queda justificada la introducción del término por medio de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010 del 22 de junio, ya que indica que se introduce a fin de permitir la inclusión de otros tipos de embarcaciones que habitualmente se utilizan en estos delitos, como por ejemplo las semirrígidas, siempre que se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurran 3 o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1 del Código Penal. Además, se prevé para los supuestos de las circunstancias 2 y 3 del artículo 370 la imposición de multa del tanto al triplo del valor de la droga. Si se dan los requisitos mencionados en el artículo 370 y el 369 bis, se aplicará la pena más grave, siendo la del artículo 369 bis, cuando se trate de jefes, encargados o administradores de una organización dedicada al tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. La inhabilitación especial y absoluta se recoge en el artículo 372 del Código Penal, donde la cualidad del sujeto activo determina una cualificación del primer grado en el artículo 369.1 primero. En el párrafo segundo del artículo 372 se especifica qué se entiende por facultativo, como son los psicólogos, médicos, personas con posesión de título sanitario, veterinarios, farmacéuticos y sus dependientes. Tanto la pena que se le impone, a su vez, al empresario intermediario en el sector financiero, funcionario público, docente o educador, con la correspondiente inhabilitación especial, siempre que los hechos fueran realizados en el ejercicio de su cargo, profesión o oficio. A su vez, la pena de inhabilitación absoluta si los hechos fueran realizados por autoridad o agente de la misma. Luego, en el artículo 373 del Código Penal, se recoge que será participación intentada la provocación, conspiración o proposición para cometer los delitos previstos en el artículo 368 a 372, al igual que la pena a ser impuesta a los mismos. El decomiso se recoge en el artículo 374 del Código Penal, siendo modificado este en la reforma de 2015 y donde se establecen las especialidades para la aplicación del decomiso en los delitos tanto de tráfico de drogas como de precursores. Además, también se establecen qué serán objeto de decomiso y las normas especiales para lo mismo. En la reincidencia internacional, recogida en el artículo 375 del Código Penal, se considera que las sentencias de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza a los previstos en los artículos del 361 a 372 del mismo Código producirán efectos en orden a la apreciación del agravante de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo a la legislación penal vigente. La atenuación de la pena para arrepentidos y colaboradores, al igual que para drogodependientes, se recoge en el artículo 376 del Código Penal y se aplica a los casos previstos en los artículos 361 a 372, donde los jueces o tribunales, razonándolo en su sentencia, podrán imponer la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada en la ley para el delito, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o su agente. Igualmente, según los casos previstos en los artículos 368 a 372 del mismo Código, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en 1 o 2 grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad. En el artículo 377 se recoge la regla para la determinación de la cuantía de las multas dentro de los márgenes que correspondan a la gravedad del delito. Es decir, en primer lugar, se procede a determinar el grado, dentro de los márgenes previstos tanto en los artículos 368 como 369, 369 bis o 370 del Código Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del mismo Código.
Tras realizar esto, se podrá utilizar el criterio establecido en este artículo, el valor económico final del producto o el de la recompensa o ganancia obtenida o a obtener, para determinar la cuantía concreta dentro del grado correspondiente. En este caso, la pena de multa funciona más como una confiscación o privación de las ventajas económicas conseguidas ilícitamente, y el procedimiento ha sido utilizado ya en otros delitos como el de cohecho, pero al permitir el artículo 374 también el decomiso de las ganancias obtenidas del delito, se plantea el problema de si ambas sanciones pueden aplicarse conjuntamente cuando recaen sobre el mismo objeto, y de ahí que a veces se considere que podría infringirse el ne bis in idem. La responsabilidad civil se recoge en el artículo 378 del Código Penal, donde se establecen los criterios para distribuir los pagos que se efectúen por el penado por los delitos a los que se refieren los artículos 361 a 372. Estos pagos que deban hacerse por el condenado son para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de estos delitos, reflejando así la preocupación por la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios que se hayan podido ocasionar a las víctimas de los mismos. También se recoge la indemnización del Estado por el importe de los gastos efectuados en la causa, dado el enorme costo de las investigaciones de los macroprocesos que a veces dan lugar a estos hechos. Frente a estas prioridades, ceden los pagos que también hayan de hacerse por los conceptos tales como la multa y las costas procesales e incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados. Prelación de pagos. Atendiendo a la Ley Orgánica 1/2015 en su disposición 199, se modifica el artículo 378 del Código Penal, en el cual se establece una prelación de los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a los que se refieren los artículos 368 al 372 del Código Penal. Se altera el orden impuesto en el artículo 126 del Código Penal, al anteponer el pago de multa a las costas, como se puede ver en la siguiente tabla comparativa. Se establece una prelación de pagos específica en el artículo 378 para estos delitos.